Bienvenidos todos a Docente que Transforma, un espacio de reflexión y aprendizaje. Hoy nos acompañan las colegas Estela Hausler, Elizabeth Peña Pérez, Josefa Medina, quien les habla Yana Paulino y Lealba Chalas. Con ella estaré debatiendo un importantísimo tema clave en el proceso de aprendizaje: evaluación formativa versus evaluación sumativa. Ambas buscan medir el avance de aprendizaje de los estudiantes, pero lo hacen desde puntos diferentes y con propósito distinto. En esta conferencia veremos cómo podemos unificar estas dos herramientas para obtener mejores resultados. Ahora veremos los antecedentes de estas evaluaciones. La mayor parte del siglo XX se utilizaba la evaluación solamente para medir los resultados al final de un proceso. A partir de los años 90, con estudios como el de Black y William, destacan la evaluación formativa y la retroalimentación continua partiendo de esta. En un contexto latinoamericano, Tobón refuerza la evaluación formativa integrándola en la evaluación formativa dentro del enfoque por competencia. En la actualidad, se integran las evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas para obtener mejores resultados. A continuación, mi compañera Estela estará abordándonos los objetivos y la introducción de la evaluación formativa. Gracias. Dentro de los objetivos tenemos que comprender la función de la evaluación formativa en el aprendizaje, distinguir las características y propósitos de la evaluación sumativa y su relación con la evaluación formativa, y aplicar estrategias de evaluación integradas para mejorar el desempeño estudiantil. Voy a continuar con una definición de lo que es la evaluación formativa. La evaluación formativa es un proceso que se desarrolla durante el aprendizaje con el objetivo de obtener información útil para mejorar tanto la enseñanza como el aprendizaje. Se centra en identificar los avances, dificultades y necesidades del estudiante, ofreciendo retroalimentación continua. Dentro de las características tenemos que es continua, es un proceso permanente que acompaña al aprendizaje, permitiendo observaciones, avances y dificultades. Es diagnóstica y retroalimentadora. Permite detectar aciertos y errores, brindando retroalimentación que favorece el aprendizaje y orientando al estudiante. La evaluación formativa busca identificar las fortalezas y debilidades del estudiante. Es participativa. El estudiante debe convertirse en agente activo de su propia evaluación para desarrollar procesos y autorregulaciones. Es flexible. Una evaluación formativa eficaz es aquella que se ajusta a las necesidades específicas del contexto educativo y de cada estudiante. Está orientada al desarrollo. No se trata de juzgar el rendimiento del estudiante, sino de contribuir a su desarrollo de las competencias del estudiante. Dentro de los propósitos tenemos que acompañar y mejorar el aprendizaje del estudiante. La evaluación formativa permite observar cómo aprenden los estudiantes, intervenir a tiempo y fortalecer sus procesos. Ofrece retroalimentación significativa, aporta informaciones útiles tanto al docente como al estudiante para tomar decisiones que promuevan un aprendizaje más profundo. Permite tomar decisiones pedagógicas basadas en evidencias. Proporciona datos que orientan la planificación didáctica, la modificación estratégica y el diseño de apoyos personalizados. Fomenta la autorregulación del aprendizaje. Ayuda a los estudiantes a reflexionar sobre su desempeño, establecer metas
de mejora y asumir un rol activo de su formación, identificación de obstáculos y necesidades formativas a tiempo. Permite detectar de una manera oportuna las dificultades que enfrentan los estudiantes, lo que favorece una intervención inmediata y pertinente. Muchas gracias, querida Estel. Ahora nuestra compañera y colega Elizabeth Peña nos ilustrará con la función del docente dentro de la evaluación formativa y cómo se aplica. Bien, en este momento vamos a hablar de lo que es la función del docente en la evaluación formativa. La función del docente en la evaluación formativa es fundamental y multifacético, ya que implica una serie de acciones estratégicas orientadas a la mejora del aprendizaje de los estudiantes en tiempo real y a ajustar la enseñanza según las necesidades detectadas. Los principales roles identificados en la literatura especializada son los siguientes. El rol del maestro, planificar. En este rol, el maestro planifica actividades y secuencias evaluativas coherentes con los objetivos de aprendizaje. También el rol de socializar. En este rol, el maestro comunica criterios, objetivos y procedimientos de evaluación a los estudiantes. El rol de analizar. En este rol, el maestro recoge y analiza evidencia de aprendizaje para identificar los avances y dificultades de los estudiantes. También tenemos lo que es el rol de retroalimentar. En este, el maestro ofrece informaciones oportunas y constructivas para guiar a la mejora del aprendizaje. También tenemos lo que es el rol de reajustar. En este, el maestro modifica y adapta la enseñanza en función de los resultados ya evaluados. También tenemos lo que son los instrumentos de evaluación formativa. Los instrumentos de evaluación formativa son herramientas diseñadas para recopilar informaciones continuas sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes, permitiendo ajustar la enseñanza y ofrecer retroalimentación oportuna para mejorar su desempeño. Dentro de los principales instrumentos tenemos lo que son las rúbricas. Estas tienen en sí lo que son los criterios y niveles de desempeño detallados. También tenemos lo que son la lista de cotejo. Aquí verificamos la presencia o ausencia de criterios. También tenemos lo que es la escala de valoración. Este nivel podemos lograr lo que son los aspectos específicos. También tenemos lo que es la observación, preguntas, organizaciones gráficas, evaluaciones entre pares, cuestionario, ejercicios escritos, presentaciones visuales como son los mapas, las infografías. También tenemos lo que son preguntas y opciones múltiples. Realmente este proceso de evaluación formativa cuenta con un banco de múltiples y muchos instrumentos a la hora de evaluar. La evaluación formativa y sus instrumentos se utilizan de manera complementaria, permitiendo una evaluación más integrada, personalizada y centrada en procesos que facilitan la mejora continua del aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Es cuanto. Muchas gracias, Elizabeth. Ahora la compañera Josefa debutará explicándonos la evaluación sumativa y sus características. Muchas gracias, colega. Yo les voy a estar hablando sobre el tipo de evaluación muy importante dentro del proceso educativo, o sea, la evaluación sumativa. Este tipo de evaluación nos ayuda a saber si realmente se logró lo que se esperaba aprender al final de una unidad o un curso. La evaluación sumativa se realiza al final del periodo para medir los resultados. A diferencia de la evaluación formativa que acompaña al estudiante durante el proceso de aprendizaje, la evaluación sumativa se aplica al final y su propósito principal es medir el dominio y comprensión de los contenidos, habilidades que se enseñaron.
Dentro de su característica tenemos que se realiza al final, porque se aplica al terminar una unidad, un trimestre, un semestre o un curso. También es objetiva porque mide conocimientos, habilidades y competencias. Es cuantitativa porque suele expresarse en notas o calificaciones. También es formal porque tiene criterios definidos como rúbrica o escalas. También es decisiva porque puede influir en pasar o no una materia o incluso graduarse. Una de las características que es al final es porque se realiza al terminar una unidad. También es cuantitativa, ya que normalmente se expresa con una nota, o sea, con un valor numérico. Además, es formal y suele tener criterios establecidos desde sus inicios. Ejemplo de evaluación sumativa. Tenemos exámenes finales, como pruebas escritas u orales. Trabajo de investigación, donde el estudiante aplica lo aprendido para resolver una pregunta o un problema. También tenemos proyectos finales que muestran cómo el estudiante puede aplicar los conocimientos en una situación real o práctica. Por ejemplo, un examen final es típico de una evaluación sumativa, ya que se realiza al final del curso. También se usan trabajos de investigación o proyectos que reflejan cómo se aplicó lo aprendido. En resumen, la evaluación sumativa es esencial para saber si los estudiantes lograron los aprendizajes y adquirieron las competencias, los conocimientos que se esperaban. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Por mi parte, ofreceré una exponencia sobre la evaluación sumativa como herramienta de medición. De logros y sus limitaciones. Iniciaré con una frase que construí cuando estudiaba el material. Cada estudiante tiene un potencial infinito que podemos descubrir con las herramientas adecuadas. De ahí puedo decir que la evaluación es una herramienta clave en la educación, porque esta permite identificar el progreso de los estudiantes y ajustar estrategias para mejorar su formación. En este ámbito, la evaluación sumativa juega un papel esencial al proporcionar datos precisos sobre los logros alcanzados. Sin embargo, esta no debe ser la única herramienta que se utilice en un proceso de aprendizaje, ya que se realiza al final y podría impedir la corrección de dificultades a tiempo. Tomando en cuenta o como referencia lo antes mencionado, es fundamental incluir la evaluación formativa para garantizar un aprendizaje efectivo en vista de que ésta se desarrolla de manera continua y permite monitorear el aprendizaje, como decía mi compañera. Su propósito va más allá de una calificación, ofrece información para mejorar las estrategias educativas. En este mismo tenor, la evaluación diagnóstico cumple un rol importante al determinar el nivel de los estudiantes, lo que permite adaptar contenido según las necesidades. La evaluación debe ser un proceso integral en el que se articulen los tres tipos de evaluaciones. Si solo usamos la evaluación sumativa, podríamos pasar por alto dificultades en vista de que ésta solo mide aprendizaje, proporciona datos sobre desempeño en una prueba final y brinda certificaciones académicas. Si bien la evaluación sumativa suele traducirse en calificaciones, lo más importante es ver a qué nos limita. Nos limita a desarrollar el pensamiento crítico, autónomo, capacidad de análisis y habilidades de resolución de problemas de un estudiante. La combinación de los tres tipos de evaluaciones asegura una enseñanza más inclusiva y dinámica, donde el aprendizaje no se limita a un número, sino que ayuda a los estudiantes a potenciar sus habilidades.
Evaluar no es solo medir conocimiento, como lo hace la evaluación sumativa, sino fortalecer el aprendizaje. La evaluación sumativa es un reflejo del esfuerzo, pero no define el potencial del estudiante. Paul Blatz y Dylan Williams. Ahora mi compañera Leal Chala estará haciendo una comparación de ambos tipos de evaluaciones. Así es, compañera. Estaremos haciendo una comparación entre la evaluación formativa y la evaluación sumativa, de las diferencias de ambas. Como tenemos, la evaluación formativa mejora el aprendizaje. Mejora el aprendizaje mediante el seguimiento continuo del proceso educativo. Se realiza durante el proceso de enseñanza, sirve como herramienta diagnóstica y reguladora. Se aplica de forma frecuente o continua, utiliza métodos como observaciones, portafolios y diarios. En cuanto a la evaluación sumativa, tenemos que medir el aprendizaje al final de un periodo o una unidad. Se aplica al final del proceso educativo. Su función es calificar y certificar el conocimiento. Es puntual, que no es continua. Utiliza herramientas como pruebas y exámenes. Y tenemos también una conclusión sobre ambas evaluaciones. Evaluación en el proceso educativo cumple funciones complementarias. La evaluación sumativa se aplica al final de un periodo, valora los aprendizajes logrados, brinda una visión global de rendimiento, certifica lo aprendido. En cuanto a la evaluación formativa, se aplica durante el proceso de aprendizaje, permite realizar ajustes pedagógicos, favorece la mejora continua. Y ambas hacen una integración que favorece una enseñanza equitativa, personalizada y efectiva. Muchas gracias, compañera. Esperamos que esta conferencia les sirva a nuestros docentes actuales y futuros para que tengan una conciencia a la hora de evaluar a nuestros estudiantes. Muchas gracias. Feliz día. Bye. Buenas tardes. Gracias.